Shalom, shalom. Aquí estoy nuevamente, amigos y todos nuestros contactos de las redes sociales. Me presento una vez más para todos ustedes. Soy el profesor Ramírez Ben Israel, tu servidor. Aquí, para compartir con todos ustedes un estudio interesante de la Torá, lo que es la Parashá Vaet Hanan. Y yo supliqué es lo que traduce la Parashá, es lo que traduce Vaet Hanan, y supliqué o yo supliqué. Recordándole también, por supuesto, de que esta Parashá Vaet Hanan es considerada también, o mejor dicho, corresponde al Shabbat Nahamu o Shabbat del Consuelo. Recordemos que venimos de Tisha B'Av, venimos de ese día de ayuno, en conmemoración, recordando la destrucción del primer y segundo templo en el 9 de Av, con el cual lo conmemoramos ayunando en ese día que lleva por nombre Tisha B'Av o 9 de Av como tal. Y ese fue el Shabbat pasado, y en este Shabbat se le llama Shabbat del Consuelo o Shabbat Nahamu, porque precisamente la porción de la Haftarah que corresponde a la Parashá Vaet Hanan tiene que ver también, por supuesto, con el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 40, cuando nosotros leemos allí del profeta Isaías, capítulo 40, precisamente inicia esa porción o ese capítulo de la manera siguiente: consolaos, capítulo 40, Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Eloa, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahuwah por todos sus pecados. Sigue diciendo el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad a vuestro Eloa. De manera que la Haftarah o la porción de los profetas al Shabbat Nahamu, que es ¿verdad?, que es el Shabbat Nahamu, Shabbat del Consuelo o Consuelo, va precisamente con el capítulo 40 del profeta Isaías, donde habla precisamente de que consolaos o que nos consolemos, pueblo mío, consuélate. Precisamente está anunciando lo que es la venida del ungido, del rey de Israel, del Mesías, cuando hace alusión allí en el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, refiriéndose a ese Elías que había de venir y refiriéndose a los Elías que habrán de establecerse poco antes del regreso de Yahushua HaMelech Israel desde la soledad. Preparad calzada en la soledad, desde la soledad, en hebreo Arabá, y traduce campos, traduce páramos, traduce praderas, traduce todo eso, es lo que significa soledad, refiriéndose a ese Elías que, así como Yohanan el inversor, que habitaba en el desierto, y desde el desierto él estaba preparando el camino para Yahushua HaMelech en su primera venida. De la misma manera, estos Elías, representados o simbolizados por Yohanan el inversor, también harán el mismo oficio, es decir, cumplirán la misma misión, que desde la soledad prepararán camino para Yahushua HaMoshiach en su retorno, en su regreso, en su segunda venida. Bueno, la Parashá Vaet Hanan, que corresponde de la Torá tratar los capítulos 3, verso 23, hasta el capítulo 7, verso 11, desde el capítulo 3, verso 23, hasta el capítulo 7, verso 11, vamos a encontrar allí muchos temas interesantes que quisiéramos compartir. Allí, por supuesto, no nos va a dar el tiempo. Aquí habla sobre todo donde no se le permite a Moshe entrar a Canaán. En esta parashá también se toca el aspecto donde Moshe exhorta a la obediencia. También se toca otro punto, que es la experiencia de Israel en Horeb, advertencia contra la idolatría. También se toca en esta parashá. Por supuesto, esta parashá también trata sobre las ciudades de refugio al oriente del Jardín, donde Moshe recapitula la promulgación de la Torá. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son tratados allí. El terror que el pueblo sintió al escuchar los 10 mandamientos en el Sinaí, dados desde el Sinaí.
el gran mandamiento, que muy especialmente nos vamos a enfocar es en el gran mandamiento, también en esta parashá, y también por supuesto exhortación a la obediencia y advertencia contra la idolatría de Canaán y mucho más. Todos estos aspectos se tocan en la parashá Vaet Canaán, pero obviamente nosotros solamente vamos a tocar unos puntos por allí nada más, unos cuantos versos de esta parashá, porque créanme que tratar toda una parashá en un video es sencillamente imposible. De manera que, bueno, les invito a que revisemos en el capítulo 4, verso 2, lo que dice allí la Torá de Yahuwah, en Devarim, o Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice así, capítulo 4, verso 2, leemos allí: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahuwah vuestro Eloah, que yo os ordeno. Y hay una palabra que a mí en lo particular me llama poderosamente la atención, y para aquellos que ya vienen estudiando junto conmigo, que vienen estudiando junto a nosotros, se han dado cuenta que si hay algo en lo que me caracterizo es a tratar de descubrir qué hay detrás de cada letra y de cada palabra hebrea, que son palabras claves en un texto de la Torah y que revelan mucha información. Es algo que he aprendido en las raíces hebreas, es algo que he aprendido en la emuná de Israel, y esta palabra que me llama poderosamente la atención es no añadiréis, como lo dice el verso 2, capítulo 4 de Deuteronomio, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. La palabra añadiréis en hebreo se pronuncia yasah, y se escribe con las consonantes yud, con las consonantes samet, y con la p, ¿verdad? Son las consonantes hebreas para añadiréis, la yud, la samet y la p, tres consonantes hebreas. Y el valor gemátrico de yasah, que traduce en español añadiréis, su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 6. Y recordemos que 6 también es el valor gemátrico para sheker, palabra hebrea para mentira en español, que traduce en español mentira. La palabra hebrea para mentira es sheker y su valor gemátrico es 6, lo cual coincide, y no es coincidencia, vuelvo y repito, lo cual coincide y no es coincidencia con cuando leemos en Revelaciones de Yahuwah, Apocalipsis, sobre la marca de la bestia, que es número de hombre, y el número es 666. Mentira, mentira, mentira. Y sabemos que cada letra consonante hebrea, porque recordemos que el aleftá, o el abecedario hebreo, está conformado únicamente de letras consonantes, no hay vocales. En el abecedario hebreo no hay vocales. Te lo digo así, de manera sencilla y simple para que me entiendas. Y cada consonante del abecedario hebreo tiene un valor numérico. Tiene un valor numérico. Y en el caso de la letra Waw, su valor numérico es 6. Su valor numérico es, de la letra Waw, su valor numérico es 6 como tal. Y bueno, y 6 es el valor de la mentira. Y cuando la Torah dice, no añadiréis, yasah, no yasah, no le agregues a la Torah. Obviamente, cuando se le agrega a la Torah, o cuando se coloca sobre la Torah escritos que se le dan más valor que a la misma Torah, entonces estamos incurriendo en el pecado de agregarle a la Torah, y eso es mentira. Lo que estamos agregando allí, yasah, añadir a la Torah mandamientos que la Torah no ha dado, se puede entender tranquilamente como si estuviésemos agregándole mentiras a los mandamientos de la Torah. De manera que los mandamientos de hombre que tratan de superponerse sobre la misma Torah escrita no son más que mentiras. Mentiras, simple. No añadiréis, no yasah, no 6, no mentiras, no sheker, no sheker. ¿Te das cuenta? Pero también dice allí algo interesante en ese mismo verso
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Otra palabra que a este servidor, su servidor, profesor Ramírez Ben Israel, le llama sumamente la atención, y es la palabra disminuiréis. Así como añadiréis me llama la atención, también me debe llamar la atención disminuirle a la Torá. La palabra clave también que te invito a que investigues es la palabra disminuiréis, que en hebreo traduce gará, gará, y se escribe con las letras consonantes hebreas Gimel, Resh y Ayin. Gimel, Resh y Ayin, y su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 3. ¿Y esto qué significa? Para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque recuerda que la palabra hebrea para verdad es emé, cuyo valor gemátrico es 9. Y 3 entonces viene siendo la tercera parte de 9. Es decir, así como es pecado añadirle a la Torah, también es pecado decir solo parte de la verdad y no toda la verdad. También es pecado. Repito, así como añadirle a la Torah es mentira y por ende es pecado, también disminuirle a la Torah, es decir, no decir toda la Torah, no decir toda la verdad, es pecado. Viene siendo como decir solamente la tercera parte de la verdad. De manera que estamos llamados es a decir toda la Torah, no agregarle a ella ni disminuirle, porque cuando yo le disminuyo a la Torah, le resto a la Torah, estoy pecando, porque solamente estoy diciendo parte de la verdad, y es tan igual de pecado como añadirle también. Solamente estoy diciendo la tercera parte de 9, y también eso es pecado. Tiene sentido entonces cuando a Yehoshua, traducido como Josué, se le encomendó que no se desviara ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se ciñera a lo que Moshe le ordenó. Vamos a leerlo, como lo dice allí en Yehoshua. Cuando leemos allí Yehoshua, en Josué, en el primer capítulo de Josué, lo leemos también, y tiene sentido, cobra ahora más sentido para mí, lo que se le está encomendando a Yehoshua, y que también sea para nosotros una encomienda. Asumamos eso como si fuese para nosotros también. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, como queriendo decir, no le aumentes a ella ni le restes a ella. Cíñete a ella en su totalidad, ni más ni menos, ni 6 ni 3, sino 9. Sino 9, ¿te das cuenta? Porque gemátricamente, para todos aquellos que estudiamos Torah, hemos aprendido que la gematría también nos revela verdades escondidas. Y por lo tanto es importante estudiar la gematría hebrea, es decir, entender lo que significa cada número dentro de la fe de Israel, dentro de la misma Torah como tal. Ahora bien, tenemos entonces que 3, el cual es la tercera parte de la verdad de la Emet 9, cuando se retiene, también Gará significa, recuerda que Gará significa disminuiréis. Gará, que se escribe con la Gimel, la Resh y la Ayin, tiene la asunción, significa, Gará significa, refiriéndose a disminuir, significa también retener, impedir, que se limita algo, se está limitando algo, se está quebrantando algo, se está rebajando, se rebaja, es diciendo solo una parte de la verdad, mas no toda la verdad. Se está diciendo tan solo la tercera parte. Gará también se refiere a, y otra cosa interesante, y Gará también significa, para que lo investigues, Gará, disminuiréis, también significa afeitarse, afeitarse. ¡Wow! Y esto a mí me llama poderosamente la atención. Me llama sumamente la atención porque hay un mandamiento que tiene que ver con no afeitarse, no Gará, y es justamente el saquén, la barba, la tonsura, raparse. Y aquí nos está diciendo de manera encriptada, codificada, el texto de la Torá, que también disminuir la Torá es como afeitarse el saquén.
Porque gará también traduce, lleva la asunción de afeitarse, de remover, de disminuir, de impedir. ¿Te das cuenta entonces del peligro, del error, del pecado que se comete cuando un Bené Israel, un circuncidado varón, obviamente, porque para poder ser circuncidado tiene que ser varón, cuando un Ben Israel, obviamente circuncidado, se afeita la barba, se la disminuye, eso es pecado. Porque me lo está diciendo aquí, ni siquiera disminuiréis, ni disminuiréis de ella el saquén. O también aplica la tonsura, raparse la cabeza, es pecado. Estás impidiendo que crezca. Y estás afeitándote lo que no debes afeitarte. Estás cometiendo un pecado de gará allí. Estás disminuyéndole a la Torah en este caso. ¿Por qué? Porque la Torah te ordena, entre otras cosas, te ordena a los varones, muy especialmente les ordena cumplir con el mandamiento del saquén: no mutilaréis los extremos de vuestras barbas. Y eso significa afeitarse. Y mira que he visto por allí, caramba, maestros de Torah, lamentablemente, que si no están totalmente lampiños, peladitos, como una niña recién nacida, se han afeitado, mutilado la barba para ponérsela bonita como un artista de Hollywood, para verse elegante, como dicen por acá, para verse lulú, para verse pachuchú, ¿ya? Elegantes como si fuesen artistas de Hollywood. Y enseñan a su vez a sus talmidines a hacer lo mismo, a violar el mandamiento de la Torah de no gará, de no afeitarte, no te disminuirás el saquén. Porque eso es lo que significa gará, afeitarse. Por lo tanto, ¿qué dice? Aquí dice el mandamiento: no gará, no disminuiréis el saquén, no te lo podarás, no te lo disminuirás para vértelo más, para ponértela bonita, no, porque es pecado. Imagínate tú que cuando los siervos de David, el rey David, él los comisionó para que fueran donde un rey extranjero, y este rey extranjero, los siervos de David, del rey David, fueron de buena fe, comisionados por el rey David para solidarizarse con ellos. Mas este rey extranjero malinterpretó esa buena acción y los humilló. ¿Sabes cómo? Humilló a estos siervos del rey David, ¿sabes cómo? Agarrándolos y quitándoles la mitad de la barba totalmente, rapándoles la mitad de la barba, dejándolos pelados la mitad de la barba. Y los regresó al rey David humillados. ¿Y cuál fue la orden del rey David Hamelech, siervo de Yahuwah? La orden fue que no se le presentaran así ante él, que no se presentaran ante el rey hasta tanto no se dejaran crecer nuevamente la barba. Esto para que tú tengas una idea de lo importante y fundamental que es el mandamiento de dejarse crecer el saquén, la barba, en un Ben Israel, en un hijo de Israel. En un hijo de Israel. ¿Te das cuenta? Y aquí lo vuelve a decir la Torah. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Y no disminuiréis de ella, y no gará, y no te afeitarás. También se puede entender así. Porque recuerda, y vuelvo y te lo repito, que el mandamiento de la barba, del saquén, el saquén es un mandamiento de la Torah. Porque traduce también, saquén traduce anciano. De manera que la palabra hebrea para anciano y para barba es la misma, saquén. Y yo no entiendo, alguien que me lo explique, cómo es posible que en algunas comunidades se viola el mandamiento de la Torah cuando se le permite a un anciano sin barba recitar el Birkat Kohanim, dar la bendición sacerdotal. Cuando se le permite a un individuo que supuestamente está circuncidado, pero que está rapado, peladito, como una niña recién nacida, permitírsele que recite la bendición sacerdotal y se le llama anciano. Eso es una contradicción al absurdo. Toráticamente hablando,
Toráticamente hablando, eso es una contradicción al absurdo. ¿Cómo va a llamársele anciano en una keiló, en una comunidad hebrea, a alguien que no cumple con el mandamiento del anciano, con el mandamiento del saquén? Porque la palabra hebrea para anciano es saquén, la misma palabra hebrea para barba, saquén. Como los 24 tronos donde están allá arriba en los shamayines, los 24 saquén, los 24 barbados, los 24 ancianos allá en los shamayines. Como lo vemos allí reflejado en Revelaciones. Así que, mis amados, si mal no me equivoco, eso creo que está en Revelaciones de Yahuwah, en Apocalipsis, si mal no me equivoco. Investígalo, investígalo. Bueno, de verdad que ahí aprendemos eso también. En esta parashá de Baet Hanan, yo supliqué. De verdad que, mis amados, también apartarse del pacto en esencia es idolatría. Aun cuando tú no te arrodilles ante una estatua, ante una imagen, ante un individuo, ante un mortal, idolatría no es únicamente eso. Porque apartarse, es decir, cuando yo cometo gará, cuando yo me disminuyo, me podo la barba para ponérmela bonita, ya ahí estoy cometiendo pecado de idolatría. Porque me estoy idolatrando a mí mismo, porque yo quiero verme bello, hermoso, como los artistas de Hollywood. Porque me da miedo o me da cosa exponerme al escarnio público de que la gente me señale y te digan San Nicolás, como lo han hecho conmigo infinidad de veces. Eso a mí me resbala. Porque a mí los mortales no me van a dar vida eterna. La vida eterna me la va a dar es Yahuwah, bendito su nombre, Baruch Hu, Baruch Shemo. Yo me debo a Yahuwah, no a los mortales, no al que dirán. No al que dirán. Y un Ben Israel que se respete debe tener esto presente siempre y continuamente, que él se debe a Yahuwah, no al que dirán. No al que dirán. Porque cuando tú complaces el que dirán, estás pecando de idolatría, porque te preocupa más la gente que Yahuwah. Prefieres honrar a las personas complaciéndolos al violar Torah que honrar a Yahuwah y su Torah. Y eso es idolatría. De manera que apartarse del pacto en esencia es idolatría. Darle más importancia a cualquier otra cosa que no sea Yahuwah, apartándose del pacto, es idolatría. Violar Torah es acto en su esencia. Es un acto en su esencia. Ese acto en su esencia es idolatría. Fue por eso que Moshe relacionó en Devarim 4:23 el apartarse de la Torah con la idolatría. Leámoslo. Devarim, Deuteronomio 4:23, leo a continuación el texto sagrado de la bendita Torah, dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahuwah vuestro Eloah, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahuwah tu Eloah te ha prohibido. En ese mismo verso, allí fusiona Moshe, está fusionando el acto de apartarse del pacto con la idolatría, y esto no es coincidencia, esto tiene su relación de ser, porque allí estamos aprendiendo que cualquier manera de apartarse del pacto en esencia ya es idolatría. Porque idolatría no es solamente arrodillarme ante una estatua, una imagen o un cuadro de un santo, qué sé yo, ni arrodillarme o postrarme ante un mortal. Esa no es la única forma o manifestación o expresión de idolatría. Cualquier forma de yo apartarme del pacto de Yahuwah, de su Torah, de sus misbot, es idolatría. Simple. Es lo que me está enseñando Moshe allí en la Torah de Yahuwah. Bendito su nombre. Vuelvo y lo repito. Guardaos. Estoy leyendo Deuteronomio de Devarim, capítulo 4, verso 23. Guardaos. No os olvidéis del pacto de Yahuwah vuestro Eloah, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahuwah tu Eloah te ha prohibido. Allí vuelvo y te reitero, Moshe fusiona en un mismo verso dos cosas que pareciera ser que no tuviesen relación. Sí la tienen, porque en la Torah nada está escrito a lo loco. En la Torah nada fue escrito a lo loco. No.
Todo está allí concatenado de manera sabia, de manera inteligente. La inteligencia de Yahuwah, bendito su nombre. ¿Te das cuenta? Olvidarse del pacto con la elaboración de imágenes. Están fusionados allí. La idolatría literal o simbólica, en síntesis, la idolatría literal o simbólica representa por excelencia la desviación de la Torah. Simple. Otro texto que te invito a que analicemos de esta parashá, Baet Hanan, yo supliqué, dice así. Recuerda que Baet Hanan comienza de la manera siguiente: y oré a Yahuwah en aquel tiempo diciendo, y Baet Hanan a Yahuwah en aquel tiempo diciendo, y supliqué a Yahuwah en aquel tiempo diciendo. Y en Devarim capítulo 5, verso 2 al 3, otro texto de dicha parashá que te invito a analizar. Devarim capítulo 5, de Deuteronomio capítulo 5, verso 2 al 3, leo lo que dice la bendita palabra de Yahuwah. Yahuwah nuestro Eloah hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahuwah este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Todos los que estamos aquí hoy vivos. Interesante. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos acerca del pacto que hace Yahuwah con cada Neshama, con cada Neshamot, con cada alma. Yahuwah no hace pacto con la persona física, con el cuerpo, es pacto con las Neshamat, con las almas de cada uno de nosotros, con cada Neshamot israelita y no con la persona propiamente. Vamos a leerlo para que te des cuenta. Lo vamos a leer en Devarim capítulo 5, 2 al 3. Y como lo leímos allí, ¿verdad? En Devarim capítulo 5, verso 2 al 3. Y aun cuando no estuvimos presentes en persona ante el Sinaí, nuestras Neshamot sí lo estuvieron. Esto es algo que escapa a la lógica humana, a la ciencia experimental. A la ciencia experimental. En una ocasión, alguien, queriéndome refutar lo que yo de muy buena manera quería enseñarle basándome en la Torah, queriéndome refutar que yo no era israelita, porque nací en este país. Pero lo que él se olvida es que la Torah me enseña a mí y los profetas me enseñan que las 12 tribus de Israel, por nuestra desobediencia a la Torah y especialmente por profanar el nombre de Yahuwah y por violar su Shabbat, fuimos exiliados entre las naciones hasta el día de hoy. Y Yahuwah sabe dónde están las almas israelitas dispersas entre las naciones, las Neshamot israelitas. Es algo que escapa a la lógica humana. Y esta persona me dijo, queriéndome refutar esto, que es torático y profético, me decía, no existe una manera científica de meterse una jeringa y sacarse la sangre y verificar si tú eres. Yo le respondí, lo que es imposible para el hombre es posible para Yahuwah, creador de los cielos, de la tierra y del mar. Si Él fue capaz de crear los cielos, la tierra y el mar, ¿no lo crees acaso capaz de saber dónde están las Neshamot, las almas de las 12 tribus de Israel dispersas entre las naciones? Y una manera de saber que una Neshamot pertenece a Israel, a las 12 tribus, a una de las 12 tribus, es cuando esa Neshama se alegra, esa alma se alegra cuando escucha Torah. Cuando escucha Torah, pero verdadera Torah y especialmente enseñada por Yahushua. Cuando esa alma escucha Torah enseñada por Yahushua, esa alma vibra, esa alma se alegra, esa alma se alumbra, esa alma le atrae, porque así lo enseña Yahushua. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Cuando una oveja de Israel escucha la voz de Yahushua, enseguida se despierta. Enseguida esa Neshama se despierta, vibra, le atrae la Torah enseñada por Yahushua, porque así Él nos lo enseñó, independientemente del país donde se encuentre exiliado. ¿Te das cuenta? Y ese principio torático está allí enseñado, que Yahuwah no hace pacto con cuerpos mortales, sino con las Neshamah que están en esos cuerpos. Neshamah que ya existían antes de que vinieran a este mundo. Porque este cuerpo es prestado para cada Neshamah, para cada alma.
manera que eso lo podemos comprobar aún más cuando buscamos y nos adelantamos. En una parashá más adelante vamos a encontrar ese mismo principio torático, esa misma enseñanza torática, esa misma revelación. Vayamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 29. En Deuteronomio capítulo 29 yo voy a encontrar con esa verdad que te estoy queriendo compartir en el nombre de Yahushua HaMashiach Hamelech Israel. Bendito es su nombre. Dice así la parashá. En esta porción de Deuteronomio capítulo 29 leo lo que dice el texto. Capítulo 29 lo busco, aquí lo tengo. Y revisamos en el verso 13 y 15. 13 y 15 dice así, el escrito está de Yahuwah: para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Eloa, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahuwah nuestro Eloa, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Escuchaste? Y con los que no están aquí hoy con nosotros, también estoy haciendo pacto con ellos. Yahuwah, aun cuando tú no estuviste presente allí hace siglos en el Sinaí, sí estabas presente en la mente de Yahuwah. Porque Yahuwah no hace pacto con cuerpos, hace pacto con las almas, con cada Neshama, con cada alma de cada individuo de Israel. Principalmente. ¿Te das cuenta? De manera que esto es algo que escapa a la ciencia experimental, al 2 más 2 son 4. Esto es algo que escapa a la lógica humana, que la mente que no conoce Torah, que esas mentes con estructuras mentales viciadas de conceptos paganos idólatras, que no tienen nada que ver con mente hebrea, eso es algo que escapa a esas mentes, que no logran concebir y se dan golpes contra la pared como la rana. Es algo que la mente gentil, apartada, alejada de la Torah no entiende y refuta. Porque su estructura mental, sobre todo en estos países latinoamericanos, su estructura mental no es hebrea sino cristiana. Lamentablemente, y una estructura mental cristiana no entiende cómo es esto posible, que Yahuwah haga pacto con gente que no estuvo presente en el Sinaí. Porque Yahuwah no hace pacto con cuerpos, sino con Neshama, con almas. Y las almas ya estaban en la mente de Yahuwah antes de que vinieran a este mundo físico, a este Olán Asé, a esta edad presente. ¿Te das cuenta? ¿Me hago entender? Ahí está, vuelvo y te lo leo. Deuteronomio capítulo 29, versos 13 al 15. Para confirmarte hoy, y te doy la evidencia, te doy el escrito está, para que no vayas a decir que yo me lo estoy inventando. Ahí está, un escrito está de la Torah. Para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Eloa, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, dice Yahuwah, repito el verso 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahuwah, vuestro Eloa, y con los que no están aquí hoy con nosotros, también hago el pacto. A pesar de que no estén presentes en cuerpo, estoy haciendo pacto con ellos también. Y cuando vengan a este mundo y escuchen de mí, su alma va a vibrar, su alma se va a alegrar, su alma va a identificar la voz de Yahushua HaMashiach Hamelech Israel, como Él lo dijo: mis ovejas conocen mi voz, me oyen y me siguen. Y si usted, mi amigo, esto no le suena, y si su alma no vibra cuando escucha estas palabras, triste por usted, triste por usted. Y pidamos a Yahuwah para que su alma vibre cuando escuche estas palabras. ¿Te das cuenta? Aún cuando no estuvimos presentes,
en persona ante el Sinaí, nuestras Neshamat sí lo estuvieron. Esto es algo que escapa a la lógica humana. Voy a compartir contigo un comentario, por ejemplo. Comparto contigo un comentario interesante que tenemos por aquí, que ratifica lo que yo te acabo de decir, que lo ratifica. Vamos a leerlo aquí, para que tú lo tengas presente también. Cabe preguntarse ahora, ¿cómo alguien puede asumir un pacto en nombre de personas que no se hallaban presentes y que ni siquiera habían nacido todavía? Toda posible respuesta a esta pregunta escapa de la lógica humana y a la concepción materialista del mundo. Una explicación nos dice que Eloa no estableció el pacto propiamente con las personas que estuvieron presentes en el monte Sinaí, sino con sus Neshamot, es decir, con sus almas, aquella porción perteneciente a Eloa, de carácter inmortal, que vive en cada uno de nosotros. Un pacto establecido con una persona, en físico, no puede durar más allá de lo que duran los días de su vida. Pero un pacto establecido con la Neshama es eterno. ¿Qué te parece? Es eso. Pero estos conceptos hebraicos no lo logra asimilar, no lo logra entender una mente viciada de conceptos cristianos. No la logra concebir. ¿Te das cuenta? Continuamos entonces aquí. Ahora te invito a analizar un texto sumamente importante, un texto sumamente revelador, mi amados, que lo leemos y creemos que con solamente leerlo ya lo entendimos. Y recuerda que la Torah no es para leerla, la Torah es para estudiarla y decodificarla. Y eso toma tiempo. Eso no es soplar y hacer botella. Eso es dedicarse a investigar minuciosamente, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, texto sobre texto. Porque la Torah fue escrita, y no solamente la Torah, los profetas también fueron escritos de manera codificada. De verdad que yo te invito a que revisemos ahora el mandamiento por excelencia. El mandamiento por excelencia, que una vez Yahushua también lo recitó. Y estamos hablando de Devarim, capítulo 6, versos 4 al 9. Leemos allí Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. Shema, escucha, Israel. Yahuwah, nuestro Eloa, Yahuwah, uno es. Yahuwah, nuestro Eloa, Yahuwah, uno es. Y amarás a Yahuwah, tu Eloa, de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para una mente latina, podría decir: yo amo a Dios, yo lo amo con todo mi corazón, sí, mi Diosito, mi Chuchito, como dicen por ahí. Yo amo a Chuchito con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi fuerza. Sí, yo cumplo con ese mandamiento. Y eso no es así. No se trata de leerlo, se trata de decodificar lo que significa amar, decodificar lo que significa corazón, decodificar lo que significa alma y decodificar lo que significa con todas tus fuerzas. Y cuando tú te enteres de lo que significa todo esto y de los mensajes que hay allí encriptados, te vas a dar cuenta que la salvación no es gratis, como muchos creen. Porque eso es lo que se te enseñan por ahí. Los falsos maestros enseñan eso, que la salvación es gratis. La salvación no es gratis. No, mi amado. La salvación está a la disposición del que la quiera tomar. Vuelvo y te lo repito. La salvación, la redención está a la disposición de cualquiera que la quiera tomar. Pero eso no significa que sea gratis. Es como que si tú vayas a una tienda de calzados, allí hay varios exhibidores de calzados. Allí hay calzado para el que los quiera tomar, pero eso sí, pague el precio primero.
no es gratis. Aquí ocurre el mismo fenómeno, aquí sucede lo mismo. La salvación está a la disposición de los valientes. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a ser valientes? Dice un texto por allí, y los valientes lo arrebatan, es decir, esto no es para todo el mundo, lamentablemente. Esto no es para cobardes. Esto es para valientes, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a pagar el precio. Y eso solo lo vas a entender cuando tú logres entender a profundidad lo que significa el Shema, lo que significa la máxima de la nación de Israel, que reza de la manera siguiente: escucha Israel, Yahuwah, nuestro Eloa, Yahuwah es uno y único. Y amarás a Yahuwah tu Eloa de todo tu corazón y de toda tu alma y con todos tus recursos, con todas tus fuerzas. Escucha, comencemos por allí. Shema en hebreo. Escucha, Shema en hebreo, que se escribe con las consonantes Shin, Men y Ayin. Shin, Men y Ayin, con esas consonantes hebreas, con esas letras hebreas, se escribe, escucha. Como dice allí, escucha pues, escucha Israel. Oye Israel, oye Israel, escucha. Shema, que significa oír inteligentemente, oír obedientemente, fielmente. Oír, no se trata de un oír de manera analfabeta. Así como existen personas que saben leer y escribir, no necesariamente significa que en verdad lean y escriban. Porque existen muchas personas que son analfabetas funcionales. ¿Qué es un analfabeta funcional? Alguien que sabe leer y escribir, pero sin embargo, cuando pasa por un aviso ni siquiera lo lee, pasa de largo. Y eso que sabe leer y escribir, eso se llama ser analfabeta funcional. Personas que ven los letreros y no los leen, pasan de largo. Y se dan el trancazo más adelante. Y sabía leer y escribir. Lo mismo sucede también con este fenómeno a nivel de oído. Hay personas que son oidores funcionales, es decir, oyen con sus oídos, pero sin embargo no entienden lo que están escuchando, no entienden lo que están oyendo. Y esa es la gran diferencia entre la mente hebrea y la mente occidental. Hay una de las principales diferencias entre la mente hebrea y la mente occidental, sobre todo las mentes latinas, viciadas de conceptos latinos, originados en Roma, que hablaba latín, el Imperio Romano. Oír, eso es lo que significa Shema. Oír inteligentemente, te invito para que lo investigues. Oír obedientemente, fielmente. Y el valor gemátrico de Shema, Shin, Men y Ayin, el valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 5. 4 más 1 más 0 es igual a 5. 410 reducido a su mínima expresión es 5. Y 5 es el valor para la prudencia. Es el valor para la prudencia. ¿Te acuerdas de las 5 vírgenes prudentes? 5 vírgenes prudentes. Precisamente eran 5. Devarim 4:9. Por lo tanto, guárdate. Por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Prudencia. Lo mismo que enseña Devarim 4:9. Devarim 4:9. Vamos a leerlo. Devarim 4:9. Deuteronomio 4:9 dice así: por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, con prudencia. ¿Y qué significa diligencia? En hebreo, diligencia es meod. Se pronuncia meod. Y se escribe con la men, la ayin y la dalet. La men, la ayin y la dalet. Y significa meod, diligencia. Como aparece allí en Devarim, Deuteronomio 4:9. Por lo tanto, guárdate y guarda tu neshama con diligencia. Meo, con meod. Significa vehemencia, totalmente, rápidamente, en extremo, en gran manera, hasta no poderse, sumamente. Y es lo mismo que oír. Es lo mismo que oír inteligentemente, es decir, es lo mismo que Shema. Guarda tu alma con Shema. Podría entenderse, podría leerse de la misma manera, tranquilamente. Guarda tu alma con Shema, es decir, oyendo inteligentemente. ¿Y qué significa? ¿Qué significa oír inteligentemente? Te voy a dar un ejemplo que no es el más adecuado.
pero sé que lo vas a relacionar rápidamente y lo vas a poder captar más fácilmente. Imagínate que hay personas que les gustan jugar a la lotería o a los caballos. Y cuando le dan el dato, mira, este es el caballo ganador o este es el número ganador, esa persona enseguida va rápidamente y compra el caballo o compra el numerito ganador. Ejerció el principio de oír inteligentemente, fue prudente, con diligencia, con vehemencia, fue rápidamente. Eso es Shema. El ejemplo no es el más apropiado, pero es para que tú logres entender de una manera más pedagógica lo que quiere enseñarte la Torá. Que no es lo mismo leer superficialmente la Escritura a entender lo que hay allí para obedecer inmediatamente. No es lo mismo, porque de leer cualquiera lee la Escritura. La pregunta es, ¿cuántos la entienden realmente? Y aparte de entenderla, la obedecen inmediatamente, diligentemente. ¿Te das cuenta? Te invito a seguir estudiando entonces el Shema. Y el Shema en Deuteronomio capítulo 6, verso 5 ahora dice así: y amarás a Yahuwah tu Eloah. No, yo lo amo, yo amo mucho a Chuchito, yo amo mucho a Chuchito. Eso no es amar. Para comenzar, déjame decirte que el término amar en la mente occidental grecorromana lo asocian con sentimiento, pero aquí en la Torah no es un sentimiento, es un mandamiento. Es un mandamiento, mi amado. La Torah te manda a amar. Es una orden. Pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo me pueden obligar a mí a amar a alguien? Eso tú no lo entiendes, porque todavía tienes una estructura mental grecorromana que te la han sembrado desde pequeñito, cuando te llevaron a la escuela, un sistema educativo controlado por Roma, y donde te sembraron conceptos errados, distorsionados, y donde te hicieron creer que amar es un sentimiento. Amar no es un sentimiento, amar es un mandamiento, lo enseña la Torah. Y amarás a Yahuwah tu Eloah. Y amarás. Y esto bien me recuerda, mi amado, esto bien me recuerda, amigo mío, a una anécdota donde en una ocasión una pareja a punto de divorciarse fueron donde un terapeuta, un psicólogo, un terapeuta matrimonial, vamos a decirlo así, a ver si de alguna manera podían salvar su matrimonio en aras de los niños que tenían. Y el marido, al igual que la mujer, le dicen al psicólogo, le dicen lo siguiente: lo que pasa es que mi marido y yo hemos llegado a la conclusión que no necesitamos ya vivir más juntos, porque realmente ya no nos amamos. Sí, yo respeto mucho a mi marido, a mi pareja, y ella me respeta y yo lo respeto, y nos tratamos bien y somos muy amigos y todo lo demás, patitín, patatá y todo esto. Y por lo tanto, bueno, como no nos amamos, estamos tomando la decisión de separarnos y quedar como amigos. ¿Qué opina usted? ¿Qué nos recomienda usted? Le preguntan estos a este terapeuta matrimonial. A lo cual este terapeuta matrimonial le dice: yo lo que le recomiendo es que se amen. ¿Cómo? Sí, eso mismo, que se amen. Pero discúlpeme, caballero, parece ser que usted no nos ha entendido. Le estamos diciendo que nosotros ya no nos amamos. No, yo los escuché perfectamente. Los que no entienden son ustedes. Ustedes han confundido amor con sentimiento, y amor no es un sentimiento. Amor es el fruto de un verbo, que es amar. Y el verbo amar es un mandamiento, es una orden. Y se ama cuando tú ves de tu pareja, se ama cuando tú atiendes a tu pareja, se ama cuando tú te preocupas por tu pareja, se ama cuando tú eres detallista con tu pareja. En la medida que tú vayas haciendo eso, ejecutando la acción amar, el verbo amar, el fruto amor irá volviendo a resurgir en sus corazones. El problema es que ustedes dejaron de amarse, dejaron de ejercer el verbo amar, cumplir con el mandamiento de amarás. Porque resulta, y es precisamente ese el gran problema, que nuestra estructura mental latinoamericana está tan viciada de conceptos equivocados,
que nos han hecho creer que amar es un sentimiento, cuando resulta ser que amar es un mandamiento, y la misma Torah nos lo dice en Devarim capítulo 6 verso 5, y amarás a Yahuwah tu Eloah. Amarás, que se pronuncia en hebreo ajá, que se pronuncia en hebreo ajá, y se escribe con las consonantes Aleph, Hei y Bet. Aleph, Bet, Aleph, Hei y Bet. Y significa enamorarás, te enamorarás, es una orden, te enamorarás. Y en este caso, te enamorarás de quién? Del líder de la casa, de brazos alzados. ¿Cómo es eso? Te enamorarás del líder de la casa de brazos alzados. Porque cuando yo decodifico, cuando yo investigo en hebreo pictográfico lo que significa la letra Aleph, lo que significa la letra Hei y lo que significa la letra Bet, con las cuales se escriben Ahab, que traduce amarás en español, me voy a encontrar que la Aleph se refiere al líder, que la Hei representa una casa, al líder de la casa. La Bet quise decir, y la Hei representa a un hombrecito de brazos alzados y de piernas cruzadas, de piernas dobladitas. Y hubo alguien que fue alzado en un madero, sus brazos fueron alzados. Y está hablando de Yahushua, la manifestación visible, el brazo extendido de Yahuwah, Yahushua HaMoshiach HaMelech Israel, bendito su nombre. Yahushua, la manifestación visible del Padre. Porque por si esto te es poco y no te convence todavía, entonces déjame decirte que el valor gemátrico de Ahab, palabra hebrea para amarás, que se escribe con las letras Aleph, Hei y Bet, su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 8. El mismo valor gemátrico para Yud, Hei, Waw, Hei, las letras sagradas del nombre Kadosh del Padre. ¿Te das cuenta? En la medida que yo me enamoro de Yahushua HaMoshiach, me estoy enamorando del Padre. Quien no ama al Hijo no ama al Padre, dijo él una vez. Quien no ama al Hijo no ama al Padre. Quien odia al Hijo odia al Padre. Quien desprecia al Hijo desprecia al Padre. Ay de aquellos que siguen despreciando al Hijo, Yahushua HaMelech, porque en automático están despreciando al Padre. Así oren día y noche frente a un muro. Así recien desfilar día y noche frente a un muro. Mientras sigan despreciando a Yahushua, están despreciando al Padre en automático. En automático. Esa es la realidad torática, mis amados. ¿Te das cuenta? En la mente gentil amarás. Lo han confundido con sentimiento, pero en la Torah es un mandamiento, un verbo. ¿Te das cuenta? Sigo compartiendo contigo esta enseñanza de la Parashá Ba'et Hanan. Yo supliqué. Y te invito ahora a que analicemos a Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 5, donde dice lo siguiente: y amarás a Yahuwah tu Eloah. Ya sabes qué significa amarás a Yahuwah tu Eloah. Te enamorarás de Yahushua HaMoshiach. Porque en la medida que te enamores de Yahushua HaMoshiach, te estás enamorando de Yahuwah, bendito su nombre. Te enamorarás de él. Pero sigue diciendo el texto: de todo tu corazón, de todo tu corazón. Y la palabra hebrea para corazón, mis amados, es levá, es levá. La palabra hebrea para corazón es levá. La palabra hebrea para corazón es lev, pero en este caso es levá. Y mira por qué razón. Mira qué cosa tan interesante. ¿Por qué razón? Sabemos bien que la palabra hebrea para corazón es lev, pero en este caso muy particular de este mandamiento del Shema, no es lev únicamente, es levá, donde se agrega una bet adicional, porque recuerda que el lev, corazón, se escribe con lamed bet, pero levá se escribe con lamed bet bet. Se escribe con lamed bet bet, las tres consonantes hebreas. No sé si me has logrado captar.
La palabra hebrea comúnmente para corazón es lev, lamed, bet. Se escribe con la letra lamed y la letra bet. Pero en este caso particular, muy particular y especial, se ha agregado una bet adicional a la ya existente. De manera que es levat, donde se escribe ahora de la manera siguiente en hebreo, lamed, bet, bet, y cuyo valor gemátrico es 7, reducido a su mínima expresión, y sabemos que 7 representa a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel, y que actualmente, tristemente, nos encontramos en el exilio entre las naciones, disperso entre las naciones. Las Neshama, las almas de las 12 tribus de Israel, se encuentran actualmente dispersas entre las naciones. El valor gemátrico de Levat, Lamed Bet Bet, ya te lo dije, 7. Y tiene la asunción, de ánimo. ¿Qué significa Levat? ¿Qué significa de todo tu corazón? Y amarás a Yahuwah te lo de todo tu corazón. En la persona de su hijo Yahushua, amarás a Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua. Amarás a Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua con todo tu levaat, de todo tu corazón, que significa ánimo, ardor, entendimiento, inteligencia, meditación, voluntad, propósito. Y amarás y te enamorarás de Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua con todo tu levaat. Y la mejor manera de demostrarlo con todo mi levaat, ¿sabes cuál es? Y la mejor manera de demostrar que en verdad yo amo a Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua Hamelech de Israel. ¿Sabes cómo se demuestra realmente? No se trata de decir, yo amo a Chuchito, yo lo amo mucho. No, discúlpame. No es así como se guarda el mandamiento. ¿Sabes de qué manera es que tú demuestras que realmente amas a Yahuwah en la persona de Yahushua, Hamoshiach, verdaderamente? Pues la misma gematría y las mismas letras, Lamed, Bet, Bet, para Levat, te lo van a decir cuando logras desencriptarlo del hebreo pictográfico, el hebreo más antiguo con el cual se escribió la Torá, con el cual Moshe escribió la Torá, hebreo pictográfico, mi amado. Y la letra Lamed, para Levat, está representado por la varilla de un pastor y significa, entre otras cosas, enseñar, repito. Y la letra Lamed, en hebreo pictográfico, está representado por la varilla de un pastor con el cual el pastor cuida y guía y dirige a las ovejas. Y traduce enseñar en hebreo pictográfico. Y la letra Bet, recuerda que son Lamed, Bet, Bet, para decir Levat, corazón. Y la letra Bet está descrito en hebreo pictográfico, se escribe en hebreo pictográfico dibujando el plano de una tienda y simboliza a la familia, y son 2 Bet, es decir, que son 2 familias. Y recuerda que el Lamed Bet Bet, su valor gemátrico es 7, el mismo valor gemátrico para Israel, la nación, las 12 tribus. De manera que ahora entiendo y comparto contigo que la mejor manera de yo demostrar que amo a Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua es enseñando Torah desde la perspectiva de Yahushua, no de otra perspectiva, no desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de Akiva, ni de Rashi, ni de Maimónides, ni de Rambán, ni de Yehuda Nassim, no, sino desde la perspectiva de Yahushua, la Torah hecha carne. Enseñarle Torah desde la perspectiva de Yahushua, primeramente a mi familia, mi círculo personal, familiar, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Y paralelo a ello, a la familia más importante, a la nación de Israel, enseñarles Torah a las 12 tribus de Israel que están en el exilio. Pero la verdadera Torah enseñada desde la perspectiva de Yahushua HaMoshiach, Hamelech de Israel, no otra Torah por allí inventada. No, Señor, es así como se ama realmente. Es así como se guarda el mandamiento: y amarás a Yahuwah, y amarás a Yahuwah.
de todo tu corazón. ¿Te das cuenta? Y amarás a Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua de todo tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? Enseñando Torah enseñada por él a tu familia y a Israel paralelamente. A tu familia individual, personal, y a las 12 tribus de Israel de manera paralela. Porque si tú te conviertes en una represa de conocimiento y no enseñas Torah a las personas, en realidad estás incumpliendo el mandamiento, no estás guardando el mandamiento, estás violando Torah. Porque fuimos constituidos como nación sacerdotal para transmitir, para comunicar, para enseñar Torah, primeramente a Israel, a nuestra familia, y por ende a las naciones también. Y por ende a las naciones también. Y no convertirme en una represa de conocimiento y ser exclusivista, como hacen algunos. No, esto es con nosotros. Ustedes quédense por allá con sus leyes noédicas. Esto es para nosotros únicamente. Nosotros somos la autoridad en Torah. Como ha ocurrido y como muchas veces, en una ocasión, me quisieron a mí relegar o desplazar. Allí se está violando Torah. Cuando yo pretendo hacer esto de mi uso exclusivo, convirtiéndome en una represa de conocimientos, cuando Israel hemos sido constituidos para hacer todo lo contrario, para desbordar conocimiento. Hemos sido constituidos en vasos, no en represas, y un vaso está para recibir, para luego dar y volver a ser llenado. Esa es la función de un vaso. Ser llenado para dar, para volver a ser llenados, no una represa. ¿Te das cuenta? De manera que de esa forma es que debe ser entendido el mandamiento de amarás a Yahuwah tu Eloah con todo tu levaat, lamed bet bet. Y así como la letra B se repite 2 veces, se refiere entonces a 2 familias, la personal y la colectiva, la nación de Israel, dispersa entre las naciones, las 12 tribus de Israel. En tal sentido entiendo que la mejor manera de demostrar que realmente amo a Yahuwah en la persona de su hijo Yahushua, con todo mi levat, corazón, es enseñando Torah primeramente a mi grupo familiar y paralelamente a las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio, y así lo ratifica, lo confirma Primera de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 13. Leámoslo. Así lo ratifica Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Leámoslo. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice allí el texto? Para todos aquellos que hemos reconocido que Yahushua es la única autoridad en Torah. Es la única autoridad en Torah, porque de hecho es la Torah hecha carne. Esta ordenanza es confiable. Si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, buena obra desea. Pero es necesario que el líder sea irreprensible. Si está casado, que lo sea con una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Fuimos constituidos para enseñar. Es así como se demuestra que en verdad amamos a Yahuwah, enseñando Torah. No diciendo yo amo a Chuchito, no. Enseñando Torah. Se demuestra que se está guardando el mandamiento. Y Torah enseñada por Yahushua, dicho sea de paso. No adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no codicioso de la plata, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Eloah? No un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Te das cuenta? Para enseñar. Para enseñar. Seguimos analizando el texto de esta parashá, Baet Hanan, yo supliqué. En Devarim capítulo 6, verso 5, seguimos leyendo el mismo texto. Fíjate, estamos analizando un solo texto. Y sin embargo he visto muchas personas que me las he encontrado en la vía, en el camino, que me dicen, dime cuál es la Torá.
Y yo les digo, ¿y tú tienes Biblia en tu casa? Y dices, sí, sí tengo. Bueno, los primeros 5 libros de tu Biblia, esa es la Torá. Ah, bueno, me la voy a leer, me la voy a estudiar. Yo creo que en un mes me la he estudiado toda. Porque entienden, por estudiar, leer. Error. Leer no es estudiar. Fíjate que apenas aquí estamos tratando un solo verso y mira toda la información que ya he compartido contigo. Un solo verso, nada más. 2 versos, a lo mucho. 2 versos, a lo mucho. Y seguimos leyendo el mismo verso. Y amarás a Yahuwah tu Eloah de todo tu corazón y de toda tu alma. Otra palabra que debemos investigar, alma. Alma, con toda tu alma. ¿Qué significa toda tu alma? Palabra hebrea para alma en hebreo es nefesh. Bien sabemos que también neshama traduce alma, pero hay una diferencia entre neshama y nefesh. Porque en este caso, Devarim me está diciendo no del alma espiritual, sino del alma animal, es decir, de tu cuerpo, que está asociado a la lujuria, que te hace esclavo del pecado, que está asociado a los apetitos de la carne, a la muerte, a cadáver, nefesh. Y amarás a Yahuwah con toda tu nefesh, con toda tu nefesh, con toda tu alma animal, tu cuerpo, tu persona como tal, tu cuerpo que fue dado, prestado, para que tu neshama pudiera estar allí. Porque a la verdad, te recuerdo lo que dijo en una ocasión nuestro amado Yahushua HaMelech de Israel, en Meir, en Marcos 14:38, leemos lo que él dijo en una ocasión refiriéndose al nefesh, refiriéndose al cuerpo. En Meir, capítulo 14, verso 38, leo lo que dice el texto del Brit Hadashah, del mal llamado Nuevo Testamento. Leemos capítulo 14, verso 38. Leo lo que dice el texto. Y reza así. Verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. La ruach a la verdad está dispuesta, pero la naturaleza humana es débil. El cuerpo es débil, la carne es débil, el nefesh es débil. Y aquí la Torah me está diciendo, y amarás a Yahuwah tu Eloah con todo tu levaat y con todo tu nefesh. No dice neshama en este caso, dice nefesh, refiriéndose a tu cuerpo y con todo tu cuerpo. Para que tengas presente que tu cuerpo no es tuyo, no te pertenece. Como lo confirma allí, como lo confirma allí 1 de Corintios. Vamos a leer lo que dice 1 de Corintios. En 1 de Corintios capítulo 6, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 6, nos lo ratifica nuestro amado hermano Pablo. En el capítulo 6, verso 19 y 20. Capítulos 1 de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo de la Ruach HaKodesh, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Eloah, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Eloah, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad pues a Eloah en vuestro cuerpo, glorificad pues a Eloah en vuestra nefesh. Es lo mismo que nos está diciendo aquí la Torah. Y amarás a Yahuwah tu Eloah con todo tu levaat, con todo tu corazón y con toda tu nefesh, con todo tu cuerpo, con toda tu nefesh. Pero sucede, y esto tiene que ver con los mandamientos relacionados al cuerpo, donde se nos prohíbe, por ejemplo, hacernos perforaciones en el cuerpo, hacernos tatuajes en el cuerpo, hacernos cosas extrañas en el cuerpo, usar el cuerpo para cosas inmorales, indebidas, para introducir cosas extrañas, nocivas en el cuerpo, que no son kosher. Tiene que ver con todos esos misbot relacionados con el nefesh, porque el cuerpo no nos pertenece, es templo de la Ruach HaKodesh, es eihal de la Ruach HaKodesh, tal como lo está enseñando Pablo. Y si esto no te convence, entonces leamos lo que dice allí Romanín,
Vayamos al libro de Romanos para que veas lo que nuestro amado hermano Pablo vuelve y nos dice en lo referente al nefesh, al cuerpo, con el cual debemos honrar, amar a Yahuwah con todo nuestro nefesh. En el capítulo 12 de Romanín dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Eloa que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, no es fácil, vivo, kadosh, agradable a Eloa, que es vuestro culto racional. Y cuando yo investigo lo que significa culto racional, en griego traduce la peia lógico, que significa adoración inteligente, que es la manera inteligente de adorar a Eloa, cuidando el cuerpo, consagrando nuestro cuerpo, guardando los misbot, los mandamientos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, tanto de manera exterior como de forma interior, tanto por fuera como por dentro, donde inclusive el saquén tiene que ver con el cuerpo. Para tu información, el saquén tiene que ver con el cuerpo, el mandamiento del saquén, porque está ligado al nefesh biológicamente, el saquén, la barba, para que me entiendas. Porque cuando yo guardo el mandamiento del saquén, estoy guardando el cuerpo allí, estoy cuidando el cuerpo allí, estoy adorando a Yahuwah de forma inteligente, porque eso es lo que significa la peia lógico, palabras hebreas para cuando dice que es vuestro, porque como dice el texto de Romanos capítulo 12 verso 1, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Significa adoración inteligente, adoración prudente, con inteligencia, que estás adorando. Es la manera correcta de adorar al Creador en tu cuerpo, con tu cuerpo, que no te pertenece. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Nuestra nefesh debe estar sujeta, entonces, ¿a qué? A la Ruach HaKodesh, y por ende a la Neshama, al alma espiritual, que es la sede del intelecto. La sede del intelecto. Seguimos analizando el mismo verso, para que te vayas dando cuenta de todo lo que se extrae, de un solo verso. Y con todo y eso, hay muchos que pretenden estudiarse la Torah solamente leyéndola. No, yo me la voy a estudiar en un mes me la he estudiado toda. Mira, eso solo me demuestra una sola cosa: que no sabes lo que estás diciendo, ni tienes idea de lo que es Torah, ni tienes idea de lo que es Torah. Y ese es el fenómeno, graso error, que suele ocurrir en el mundo cristiano, que creen que porque leen la Biblia ya saben. No es así. El asunto no es así. Seguimos analizando para seguir decodificando el mismo texto de Devarim, Deuteronomio capítulo 6 verso 5, y ahora leemos: y amarás a Yahuwah, tu Eloa, de todo tu levaat, con todo tu nefesh y con todas tus fuerzas. Y es aquí donde muchos se caen. Y es aquí donde muchos se caen. Y te lo voy a demostrar. La palabra a estudiar a continuación es fuerzas, y con todas tus fuerzas. En hebreo, meot. Y se escribe con las consonantes men, ayin y dalet. Se escribe con las consonantes men, ayin y dalet. Y permíteme agregarte o decirte, compartir contigo algo adicional. Y es que las letras men, ayin y dalet, que son las letras con las que se escribe meot, y que traduce fuerza en español, con todas tus fuerzas, con todas tus meot, men, ayin y dalet. Las ayin y las dalet, en ese mismo orden, se escribe et, que significa testigo, testimonio. Es decir, que cuando tú amas a Yahuwah con todas tus fuerzas, entendiendo lo que va a significar fuerza, y te lo voy a explicar, cuando tú ejerces el mandamiento, cuando tú ejecutas el mandamiento debidamente, entendiendo lo que es fuerza, entonces en ese momento, eso estará sirviendo de testigo y testimonio como méritos que se acreditan a ti ante Yahuwah. Porque testigo y testimonio se escribe con la letra ayin y dalet en ese mismo orden. Et,
que significa testigo, testimonio, se escribe, te lo vuelvo a repetir, con las letras Ayin y Dalet. Letras que están dentro de la palabra Meot para fuerzas. Y cuando tú cumples el mandamiento debidamente, entendiendo lo que significa fuerza realmente, entonces al momento de tú cumplir el mandamiento, eso servirá de testigo y testimonio a tu favor, que se acreditan a ti ante Yahuwah a tu favor. Ahora, ¿qué significa Meot? ¿Qué traduce Meot? ¿Cuáles son las asunciones para Meot? Las asunciones para Meot son totalmente, significan totalmente, rápidamente, con todas tus fuerzas, con abundancia, con todos tus recursos. Con todos tus recursos. Y eso incluye dinero, economía, monedas. Fuerza monetaria. Incluye eso, con todos tus recursos. Hasta no poderse, muchísimo, sobremanera. ¿Y qué fuerza? Cuando tú buscas la palabra fuerza en el diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad de dar un impulso, potencia, para hacer algo con abundancia a base a fuerza de dinero, por ejemplo, a base a fuerza de dinero. De verdad que cuando Yahuwah te dice, y amarás a Yahuwah Teloa, con todo tu levaat, con todo tu nefesh y con todos tus recursos, incluye tu economía también, incluye tu dinero también. Y esa es la realidad. Y sin embargo nos jactamos cuando damos el diezmo como si fuera nuestro. Y el diezmo no es de uno. El diezmo es una devolución, no nos pertenece. Estamos devolviendo algo que no nos pertenece. Y cuando ofrendamos, si es que logramos ofrendar, muchas veces cometemos el error de quererle robar la honra y la exaltación a Yahuwah diciendo que ofrendamos. Y resulta que Yahuwah no comparte su honra con nadie. Y es pecado robarle el honor y la honra a Yahuwah. Porque cuando tú logras ofrendar, permíteme recordarte que tú y yo somos malos por naturaleza. Que es Yahuwah que ha movido tu corazón a misericordia. Es Yahuwah que ha movido ese corazón de piedra por naturaleza, lo ha movido a misericordia. Porque nosotros somos malos por naturaleza. Te lo demuestro. Vayamos a Matillahu, vayamos a Mateo y busquemos el capítulo 10. O vayamos a Gilel. Vayamos a Lucas, a Gilel, al capítulo 18, y veamos lo que nos cuenta allí el escrito autoritativo. Capítulo 18, verso 18 al 30, verso 18 al 30. Y cierto líder de la clase aristocrática, era una persona que era líder, no era cualquier persona, era un líder, un príncipe de Israel, de la clase pudiente, de la clase aristocrática, le preguntó diciendo: Rabí Atob, ¿qué mishvat, qué mandamiento, maestro bueno, pues para que me puedas entender, qué mandamiento es el que debo hacer para heredar el mundo por venir? Y Yahushua le habló: ¿por qué me llamas Tob? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno tiene derecho a llamarse bueno sino solamente uno, Eloah. Ni siquiera Yahushua HaMoshiach HaMelech de Israel se atrevió a robarle la honra a Yahuwah, bendito su nombre, porque solo Yahuwah es misericordioso, es bueno, es Rahén. Y si ni siquiera Yahushua se atrevió a robarse los méritos de sus padres, ¿quiénes somos nosotros para alardear cuando damos una ofrenda? No, déjame decirte que tú no das la ofrenda, la da Yahuwah a través de ti. Porque tú y yo por naturaleza somos malos. Y Yahuwah hace que nuestro corazón se mueva a misericordia. Y sigue diciendo, en el verso 20, los mandamientos sabes: honra a tu padre y a tu madre, no asesines, no adulteres, no hurtes, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y muchos caen ahí vez tras vez, la shon hará,
contra tu prójimo, contra sus hermanos, lashon hara. Y él dijo, verso 21, y él dijo, de todas estas cosas he sido shomer mitzvot desde mi bar mitzvah. De todas estas cosas he guardado desde la edad de 12 años. Desde la edad de 13 años, quise decir. Desde la edad de 13 años, desde mi bar mitzvah. Pero Yahushua, estoy esperando que esa bulla pase de largo para continuar, retomar. Ya estoy finalizando. De manera que en ese texto seguimos leyendo en el verso 20, los mitzvot haces, los mandamientos haces, sabes, quise decir, sabes, honra a tu padre y a tu madre, no asesines, no adulteres, no hurtes, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no lashon hara, un pecado en el cual muchos incurren vez tras vez y como que no aprenden lashon hara contra sus hermanos, contra sus ahim. En el verso 21, esta persona que estaba entrevistándose con Yahushua dice, y él dijo, de todas estas cosas he sido shomer mitzvot desde mi bar mitzvah. De todos estos mandamientos he tenido cuidado desde que tenía 13 años, vamos a decirlo así, desde mi bar mitzvah. Pero Yahushua luego de oírlo le dijo, una cosa veo que te falta todavía. Vende todo lo que tienes, porque era rico, era un aristócrata, era un líder de Israel. Vende todas las cosas que tiene y repártelo, todo lo que tiene, véndelo y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los shamayines. Entonces ven y sígueme. Él entonces al oír estas cosas se puso muy triste, pues había acumulado mucha riqueza. Le faltaba cumplir el mandamiento que dice, y con todos tus recursos, y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, Levaat, con todo tu nefesh, cuerpo, y con todas tus fuerzas, recursos, con todo, no con parte, no con una ofrenda, no con el 10% que ni es tuyo siquiera, sino con todos tus recursos. Y entonces ven y sígueme. Verso 23. Él entonces al oír estas cosas se puso muy triste porque había acumulado mucha riqueza. Y viendo Yahushua la tristeza de su alma, lo miró fijamente y le dijo, cuán difícilmente entrarán en el Malhu Hashem, en el reino de mi Padre, los que tienen riquezas. No es que es imposible, es difícil. Porque no confían en Yahuwah para desprenderse de todo lo que tienen. Simple. Porque es más fácil hacer entrar un camello por un ojo de aguja que lograr que un rico entre en el Malhu Hashem, en el reino de los cielos, en el reino de mi Padre, en el reino de Yahuwah. Y los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién es capaz de vivir? Y él le dijo, lo que es imposible para con los hombres es posible con Yahuwah. Lo que humanamente tú no puedes hacer, desprenderte tú de tus riquezas para ponerlas al servicio de la obra de redención de Yahuwah. Humanamente para ti es imposible hacer eso. Pero si tú de todo corazón, con todo tu levaat, con todo tu corazón, pides de todo corazón a Yahuwah poder invertir tus riquezas, ponerla a la disposición de la obra de la redención, créeme que Yahuwah se encargará de hacer que tu corazón se mueva a hacer eso. Porque por tu propia cuenta jamás lo vas a poder hacer, porque tú eres malo y egoísta por naturaleza. Tú no eres bueno. Nosotros no somos buenos, somos malos.
La teshuvá no viene de mí, viene de arriba. El arrepentimiento es una de las cosas que fueron creadas antes. La teshuvá, el arrepentimiento es una de las cosas que fueron creadas antes que el cielo y la tierra. Por lo tanto, no es algo que venga de ti, sino que es algo que viene de arriba. Para que entiendas también eso. Entonces Simón Kefa le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Verso 28. Entonces Simón Kefa le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él respondió: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del Malhú Hashem, del reino de Yahuwah, que ciertamente no reciba muchísimo más en esta edad presente y en la venidera Hayei Olam, en el mundo por venir. ¿Te das cuenta que la redención no es gratis? Que no es como tu pastor te ha enseñado, o tus maestros de religión te han enseñado, que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. La salvación está a la disposición de los valientes, que es muy diferente. La pregunta del millón es: ¿eres tú un valiente? ¿Estás dispuesto a cumplir el mandamiento realmente como lo enseña la Torá, y no una simple lectura superficial del mismo? Y amarás, es verso 4, Shema, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Ahora sí lo leemos, porque ya lo comprendemos ahora. Ahora sí lo vas a entender mejor, a profundidad. Escucha inteligentemente, de manera obediente, Israel, a Yahuwah nuestro Eloah, que es uno y único, no es dos ni tres. Amarás, te enamorarás fervientemente de Yahuwah en la persona de su Hijo, de todo tu corazón, con todo tu levaat. Y una manera de demostrarlo, la mejor manera de demostrarlo que lo amo, que amo a Yahuwah en la persona de su Hijo, es enseñando Torah. Enseñando Torah enseñada por Yahushua a mi familia y a las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio. Porque si me convierto en represa de conocimiento, estoy mintiendo. No amo a Yahuwah realmente, ni tampoco amo a su Hijo. Y con todo mi nefesh, y con todo tu nefesh, con todo tu cuerpo, cuida tu cuerpo, tanto por fuera como por dentro. No lo uses para cosas indebidas. Con todo tu nefesh, y con todos tus recursos, todo, y todo es todo, no parte, todo. En aras de la redención de las almas, pon todos tus recursos y luego ven y sígueme, dice Yahuwah, bendito su nombre, a través de su Hijo Yahushua Hamelech Israel. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Que cómo cobra sentido ahora el Shema, cómo cobra sentido ahora este mandamiento, y que no es una simple lectura superficial. Ah, sí, ya me lo estudié, ya lo leí. No, mi amado, así no es. Y aparte de que en este mandamiento, que fue la máxima, y lo encontramos en Meir, lo encontramos en el libro de Marcos, con este mandamiento fue que Yahushua respondió a una interpelación que le hicieron. Lo encontramos en Meir. Vamos a buscar Marcos, capítulo, ¿verdad? En Marcos, en el libro de Marcos, vamos a encontrar la manera con la cual Yahushua responde a una interpelación que le hace alguien por allí. Y eso está en Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Y acercándose uno de los soferín, de los escribas, que oyó la discusión y se había dado cuenta que Yahushua había expuesto correctamente la Torá, le preguntó: Rabino, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yahushua: el primero es:
Shema Israel, Yahuwah, nuestro Eloah, Yahuwah uno es. Y amarás a Yahuwah Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto no hay otro misbot, no hay otro mandamiento. Pero cuando tú entiendes realmente el contenido que hay dentro de cada palabra hebrea, te vas a dar cuenta que no se trata de un mero amar retórico, que no se trata de una mera teoría. Y aparte de que aquí Yahushua HaMashiach me enseña que Yahuwah es uno y único, y no como se enseñan por allí algunos maestros de religión que enseñan acerca del concepto trinitario, o que Jesús es Dios, cuando el mismo Yahushua dijo, Shema Israel. Léalo en Marcos capítulo 12, verso 29. Respondió Yahushua, el primero es, escucha Israel, Yahuwah nuestro Eloah, Yahuwah es uno y único, no es dos ni tres, ni tampoco yo soy Yahushua, ni tampoco yo soy el Padre. Pero te advierto y te enseño algo para concluir, que Meir, la Besorá de Meir, es el manuscrito que fue escrito en el año 50 de esta era, y es el más antiguo que Matillahu y Yohanan. Y Matillahu y Yohanan, dicen los investigadores, los estudiosos del tema, no son más que una copia de Meir, o fueron basados en Meir, fueron basados en el libro de Marcos. Y de forma descarada, Roma, de forma descarada, suprimió el Shema en Mateo y en Yohanan. Escucha Israel, Yahuwah nuestro Eloah, Yahuwah uno es. Esto que tú lees aquí en Marcos capítulo 12, verso 29, no aparece ni en Mateo ni en Juan. Besorá que fueron escritas tiempo después, en el año 70 y en el año 80, mientras que la Besorá de Marcos es más temprana, es más antigua, pues data de los años 50 de nuestra era. Y los conocedores del tema saben perfectamente que la Besorá de Juan y la Besorá de Meir y la Besorá de Mateo están basadas en la Besorá de Marcos. Valga esta pequeña acotación, esta pequeña perla para ustedes que comparto en este momento, y de esta manera doy por concluida el estudio de esta pequeña porción de la Parashá Vaet Hanan, donde estuvimos analizando muy especialmente lo que es el Shema realmente, cómo entenderlo apropiadamente y lo que significa realmente. De manera que será hasta una próxima ocasión, para que te invito para que sigas conectado con nuestro canal, y si estás interesado en estudiar con nosotros, te puedes comunicar con nosotros al siguiente número que estaremos compartiendo contigo en pantalla. Se despide de mi parte, profesor Ramírez de Israel. Shalom, shalom, hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom.